Bienvenidos a Escuela Sabática Fácil desde Nicaragua con Néstor Salguera y César Vargas. El gran conflicto. Lección número 3 para el sábado 20 de abril de 2024. La luz brilla en la oscuridad. Bienvenidos, queridos hermanos, queridos amigos, a Escuela Sabática Fácil. Sean todos bienvenidos, ¿verdad? Y qué hermoso, ¿verdad? Es ver que están conectados con nosotros otra vez. Llegamos a la lección número 3, ¿verdad? Una lección muy importante. Y aquí su servidor Néstor Salguera y mi hermano César Vargas. Agradecidos con Dios nuevamente por podernos reunir para hacer el comentario de la lección número 3 de este segundo trimestre de este año, y animamos siempre, ¿verdad?, para que usted haga su propio estudio en casa y para que usted pueda compartir el conocimiento que Dios le da a través de su palabra. Así es, y es importante que nosotros no dejemos, o mejor dicho, no nos quedemos con lo que escuchamos, ¿verdad?, sino que nosotros mismos podamos investigar en la palabra de Dios si lo que nosotros estamos hablando está de acuerdo con la Biblia. Nosotros no estamos aquí para que usted crea lo que nosotros estamos hablando, sino para que usted escudriñe, ¿verdad? Le diríamos como le dijo Felipe a Natanael: ajá, si no me crees, anda y veo por tu propio ojo. Sí, cuando llegó y le dijo, hemos encontrado al Mesías. Sí, ahí en Juan capítulo 1. Así es. Y entonces, hermanos, nosotros, el objetivo nuestro es que usted se anime a estudiar su propia cartilla, a estudiar la Biblia. Amén. Y pueda convertirse también en un maestro de la escuela sabática. Así es. Saben que estamos estudiando nuestro segundo trimestre y tiene como título El gran conflicto. Vamos a orar para entrar entonces a nuestro repaso de esta lección número 3 para el 20 de abril del 2024. Oramos. Querido Dios y Padre amado, Señor, te damos gracias por tu misericordia, gracias por tus bondades, oh Dios. Y de antemano, Dios, pedimos que perdones nuestros pecados. Lávanos con la sangre preciosa de Jesús. Ayúdanos para que podamos, Señor, cada día conocerte más y que podamos nosotros, Señor, ser llenos de tu Espíritu Santo. Amén. Bendícenos, oh Dios, bendice este estudio, bendice a cada maestro de escuela sabática, cada director, oh Dios. Permite que tu Santo Espíritu, Señor, pueda usarnos y que podamos ser luz para esas personas que están en tinieblas, oh Dios. Padre, que tu palabra sea levantada en este estudio, Dios. Amén. Que Jesucristo sea nuestro personaje principal también. Y que podamos juntos, como aprendices, Señor, como discípulos tuyos, poder aprender más de ti. Gracias, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amén. Lección número 3 para el 20 de abril de este año 2024. César, el título es La luz brilla en la oscuridad. Así es. Dios siempre ha tenido personas que mantuvieron la antorcha encendida. La Biblia dice que la misma palabra de Dios como una antorcha que alumbra el camino, ¿verdad? Y Dios, a pesar de ciertas cosas que se filtraron dentro de la iglesia durante un periodo determinado, eso lo vamos a ver en las próximas lecciones, siempre hubieron personas fieles a Dios que mantuvieron la verdad en todo su esplendor. Y qué bonito es tener esa firmeza o esa decisión, ¿verdad? César, el texto para memorizar lo encontramos en el libro de San Juan 12:35, dice la palabra de nuestro Dios. Entonces Jesús les dijo: aún por un poco de tiempo la luz estará entre ustedes. Anden mientras tienen luz, para que no los sorprendan las tinieblas, porque el que anda en tinieblas no sabe a dónde va. Y esto era César hablando de sí mismo, él, ¿verdad? Así es. ¿Verdad? Porque él está hablando de su estancia en la tierra, ¿verdad? De su ministerio. De su ministerio. Y es importante que nosotros podamos, César, entender que Jesús era la luz realmente. Él mismo dijo en el mismo libro de San Juan, capítulo 12, que él era la luz del mundo. Entonces él vino ¿de qué manera él vino a alumbrar la tierra? Bueno, antes que nada quiero recordarles que esta lección que hemos estudiado ahorita, de repasar ahora, está basada en el capítulo
3 del libro del conflicto de los siglos. Sí, muy Pero que lo que estudiamos no es más que lo que está profetizado y que está corroborado por la historia. No estamos inventando nada. Usted puede ir a cualquier libro de historia e investigar los datos que se van a ver de ahora en adelante en las lecciones. Así que no estamos inventando, sino que estamos solamente dando a conocer cómo la profecía se ha venido cumpliendo a lo largo de los siglos. Sí, y es importante que nosotros también entendamos de historia, César, porque eso está, ¿verdad?, registrado en la historia. Y nosotros, como tú decías, a través de todo este estudio, de todo el trimestre, nos vamos a dar cuenta de los personajes que fueron utilizados y levantados en un tiempo donde Dios necesitaba dar luz, ¿verdad?, a las personas. El texto, César, de San Juan 12, de memorizar, me llama la atención porque Jesús dice en el versículo 32, que es un versículo muy importante, dice de la siguiente manera, San Juan 12:32 dice él así: y si yo fuere levantado de la tierra, a todos atraeré a mí mismo. Y el versículo 33 dice, y decía esto dando a entender de qué muerte iba a morir. Ahora, el versículo 34 dice que la gente le responde a Jesús: nosotros hemos oído de la ley y que el Cristo permanece para siempre. ¿Cómo pues dices tú que es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado? ¿Quién es este Hijo de Hombre? Y esa es la pregunta que yo había hecho aquí, César, formulado. Y es que Jesús no les responde a ellos directamente lo que quieren saber, quién es el Hijo del Hombre, sino que Jesús se va directamente, no responde a la pregunta, porque había otras cosas más importantes que ellos debían comprender en ese momento. Y algo importante es que el tiempo se estaba terminando. Jesús, la luz del mundo, pronto dejaría este mundo. Estaba brillando. Los últimos rayos de luz, o sea, de su estancia en la tierra. Y esto Jesús lo dijo 6 meses antes, ¿verdad? Y había dicho, todavía un poco de tiempo estaré con vosotros, como lo dice San Juan 7:33. Ahora solo quedaban unos días, porque Cristo iba a partir, pero Cristo lo estaba exhortando a todos los hombres a que aceptaran el mensaje de la salvación. Qué bonito es Jesús, César, porque Jesús en medio de su ministerio, Él no quería que nadie pudiese, seguir en sus preconceptos de la salvación, o mejor dicho, en las tinieblas. Él quería que entendieran realmente cuál era el plan de la salvación. Así es, Él lo vivió y también lo explicó. Así es. Él vino a expandir el horizonte, porque por lo menos recuerden cuando Él dijo, oíste que fue dicho tal cosa, y yo ahora le digo esto. Y él lo hizo entender más claro lo que significaba cada pasaje. Ahora, Jesús es la luz del mundo. Amén. Pero la Biblia dice que la palabra de Dios es la luz. Y Jesús dice que ahora nosotros que hemos conocido la palabra de Dios, somos la luz del mundo. Somos la luz del mundo también. Así. Nosotros somos como mini antorchas que debemos estar alumbrando en lugar oscuro, como dice el texto. Entrando a la lección, dice que Apocalipsis describe al diablo como dragón y serpiente. Eso lo leímos en Apocalipsis 12:9 en la lección pasada. Dragón y serpiente. Y también en los primeros años del cristianismo, miles de personas fueron torturadas, arrojadas a los leones y quemadas vivas por la Roma imperial, por negarse sencillamente a adorar a su Dios. Sin embargo, muchos permanecieron fieles. El evangelio siguió difundiéndose y la iglesia creció. César, me llama la atención lo que dice aquí el comentario de los nombres que se le da al diablo. Dice que se le da el nombre de dragón porque lo que él quiere es destruir al pueblo de Dios. Y se le llama serpiente porque él es astuto y quiere engañar al pueblo de Dios con sus mentiras y con sus engaños. Entonces, tiene los dos nombres. Yo decía ¿por qué dragón? Porque serpiente. Y hasta hoy, hermano, encontré la respuesta, ¿verdad? Siempre aprenden algo nuevo. Sí, algo nuevo uno va aprendiendo. Porque dragón, entonces, él quiere destruirnos. Y serpiente, porque se acuerdan que cuando Eva estuvo en el jardín del Edén, el enemigo no se le presentó como él era, sino que utilizó, dice,
al animal más astuto de todos los animales, a la serpiente. Y eso es importante que nosotros podamos resaltar ahora, ¿verdad, César? Ok, y hablando de eso, la única salvaguarda de Eva era la palabra de Dios, lo que Dios le había dicho. Así es. Igual para nosotros, en este mundo, nosotros podemos ser engañados fácilmente. Si lo hizo con Adán y con Eva, que eran de mentes muy amplias, superiores a las nuestras, ¿cuánto más con nosotros? Ahora, esto que habla de Roma imperial, Néstor, me recuerda a la profecía de Daniel capítulo 2, ¿verdad? Donde Dios le muestra el desarrollo de las potencias mundiales, comenzando por Babilonia, luego Medo-Persa, Grecia, Roma, la Roma imperial, cuando estaba nuestro Señor Jesucristo, en el tiempo de él fue que fue crucificado. Pero me llama la atención ese pasaje porque según después del Imperio Romano se divide en la que es Europa actual, pero el hierro que representa Roma permanece hasta la segunda venida de Jesús. O sea que Roma en nuestra actualidad todavía existe. Y siempre cumple un rol en la historia, en la profecía, ¿verdad, Daniel? Y nosotros tenemos que estudiar eso para que podamos saber del por qué está todavía. ¿Y cómo está ahora? Porque el Imperio Romano ya no existe como imperio, ¿verdad? Sin embargo, la Biblia dice que Roma seguirá hasta el fin de los tiempos y eso lo vamos a ver a través de nuestro estudio en esta semana. Sí, mira lo que dice aquí, hablando de lo que tú comentabas ahorita, César, de que varios de los, ¿verdad?, de los cristianos que fueron, ¿verdad?, y que miles fueron torturados y echados a los leones, porque no quisieron negar su fe, porque se mantuvieron firmes. Pero dice aquí, en el siguiente párrafo, dice, como resultado, Satanás cambió, ¿qué cosa? Su estrategia. Dice, decenas de paganos se bautizaron, pero sin una instrucción completa en la verdad. El error inundó la iglesia a medida que los dirigentes fusionaban las verdades de la Escritura con las costumbres populares. Los siglos 4 y 5 fueron épocas de sincretismo, cuando los líderes eclesiásticos mezclaban las prácticas paganas con las doctrinas cristianas. No obstante, incluso en los momentos más difíciles de la vida, Dios estaba con su pueblo. Encontraron a Jesús, el camino de la verdad de la vida, y el poder del Espíritu Santo y por el poder del Espíritu Santo se mantuvieron firmes ante la abrumadora presión de abandonar sus convicciones. Permanecieron leales a la voluntad de Dios, a la voluntad revelada de Dios. Ahora, esto me llama la atención, César. ¿Tú te acuerdas cuando el enemigo se le presentó a Jesús allá en el desierto? Dice aquí que él cambió su estrategia. Sí, es lo que hablábamos en la semana anterior, que dejó la persecución para que hubiera transigencia. Ahora, se le aparece y le dice, bueno, si tú eres el Hijo de Dios, convierte esa piedra en pan. Que estaba con hambre. Y entonces Jesús, que le dijo, escrito está, no solo de pan vivirá el hombre. Entonces Satanás dice, ¿quieres que hablemos de la Biblia? Está bien, pues hablemos de la Biblia, pues. Ahí usa la estrategia de usar la Biblia para que nosotros podamos tener algunas conveniencias. Bueno, si la Biblia está a mi favor, yo lo ocupo. Si no está a mi favor, no me sirve ese texto. Porque incluso no lo llevó al pináculo del templo y le dijo, bueno, dice la palabra de Dios que si tú te tiras de aquí, Él enviará a sus ángeles y te van a salvar. Sí. O sea, como quien dice, escrito está, tírate y Dios te va a salvar. Y Jesús le dijo, escrito está, no te darás al Señor tu Dios. Entonces vemos que el Satanás ahora no está usando solamente el engaño y la mentira, sino que ahora está usando la misma palabra de Dios para que nosotros podamos ser desviados de la verdad. El problema es que si tú debes conocer la palabra del Señor para poder entender, porque en realidad escrito estaba lo que le estaba diciendo. De hecho que solamente que estaba diciendo la mitad del texto, ¿verdad? Y eso es lo que pasa ahora. Usted en una parte dice una cosa, pero puede ser tomada fuera de contexto. Es correcto, eso te iba a decir yo, que son textos fuera de contexto. Tú puedes leer la parte que tú dices, bueno, aquí dice que Dios me va a salvar, pero arriba tienes que leer todo el capítulo, por decirlo así. Y es importante entender eso, César, ¿verdad? Ahora, un punto interesante acá es que la iglesia, con motivo de aumentar su membresía, ellos tuvieron que ceder en algunos puntos. Y eso lo vemos también hoy en día. A veces
con la intención o la buena intención, llamémosle así, de ganar más almas para Cristo, aceptamos que música que es bailable entre en la iglesia para supuestamente atraerlos. Pero eso lo que viene a hacer es a corromper la iglesia más bien, y que no es aprobado. No podemos utilizar una herramienta del maligno para trabajar en la obra del Señor. Así es. Y no solamente para atraerlos, sino para retenerlos también. Ajá. Porque decimos, bueno, pero es que los jóvenes se sienten aburridos ahora con el himnario adventista. Hay que meter música secular, hay que meter ese reggaetón cristiano para que ellos puedan sentirse en su ambiente. Y nosotros estamos viendo que eso no es alabanza ni adoración, solamente es satisfacer los deseos de la carne. Así es. ¿Verdad? Que nada le beneficia. Sí, sí. Porque la Biblia dice que el joven limpiará su camino con la palabra de Dios, la palabra del Señor. Y que la obra del Espíritu Santo es la de convencer y permanecer, ¿no? La persona, sostener a la persona aquí dentro de la iglesia. Entonces no podemos estar jugando a ser Dios, utilizando instrumentos que no son aprobados, ¿verdad?, por el Señor Jesús, para supuestamente hacer una obra que no es la nuestra. Ahora, recordemos que no siempre la mayoría tiene la razón. A veces nosotros podemos pensar, bueno, pero es que las demás iglesias están así tan llenas porque tienen esto y tienen lo otro, está bien. Pero recordemos que en el caso cuando Moisés mandó a reconocer la tierra, solo dijeron que la tierra estaba buena para conquistarla. ¿Y qué dijeron los otros días? No, es que ahí están esos hombres, nos van a matar, vamos a hacer como langosta para ellos. Y entonces ellos estaban viendo todo, pero humanamente. Pero Caleb y José dijeron, no, si Dios está con nosotros, lo vamos a conquistar. Entonces, no siempre la mayoría tiene la razón. Y cuando nosotros hacemos eso, de introducir esos instrumentos, como tú decías, César, estamos literalmente corrompiendo la iglesia. Al final del tiempo, puede que la iglesia se llene, pero va a ser perjudicial porque en salvación, quién sabe si... Así es. Y tenga resultados. Y algo que quiero hacer un paréntesis aquí, y quiero hablarte a ti, amigo anciano, hermano anciano de iglesia, pastor. Recordemos que la responsabilidad de los que suben al púlpito, de los que suben al escenario, es nuestra. Así que tengamos mucho cuidado también, ¿verdad?, por esa parte, porque no podemos nosotros permitir eso. Sí, el trabajo es de todos, ¿no? Especialmente de los ministros, pero también es de todos. Toda la congregación debe estar cuidándose, ¿verdad?, guardándonos las espaldas, porque puede ser que a mí se me pase, pero alguien que sabe, mira hermano, me parece a mí esto está incorrecto, y entonces podemos llegar a hacer la censura necesaria, ¿no? Y es importante que cuidemos la iglesia, como tú decías. Bueno, pasaremos al día domingo 14 de abril, César, la transigencia, la sutil estrategia de Satanás. Así es. Y esto nos manda a leer San Juan capítulo 14, versículo 6, y que lo comparemos con San Juan 8:44, sí. Y dice la pregunta, César, ¿qué contraste entre el carácter de Jesús y el de Satanás se observa en estos dos pasajes? Bueno, si nosotros leemos San Juan 14:6, dice Jesús que Él es el camino, la verdad y la vida. Así es. Y en San Juan 8:44 dice que Satanás es el padre de la mentira. Entonces, Jesús, su carácter es verdad, y Satanás, su carácter es mentira o error. Entonces hay un contraste grande. Y dice aquí, César, lo que Jesús dice es verdad, porque Él es el autor de la verdad. La verdad procede del corazón de un Dios que todo lo sabe, todo lo ama y todo lo conoce. Él es el fundamento de la realidad y de toda verdad. Al contrario. Por el contrario, Satanás es un mentiroso y el padre de la mentira. Él está dispuesto a utilizar la mentira, el engaño, la desinformación, la distorsión de la verdad para descarriar al pueblo de Dios. Engañó a Eva en el Edén distorsionando la verdad, creando dudas y negando descaradamente lo que Dios ya le dijo. Y dice más abajo, a lo largo de los siglos Satanás ha utilizado la misma estrategia. Ha socavado la confianza en la palabra de Dios, contradice la voluntad revelada de Dios, distorsiona las escrituras, y a veces hasta cita erróneamente la Biblia si le conviene. Es lo que estamos hablando. Es lo que estábamos hablando. Él utiliza hasta la palabra de Dios. César, y creo que Satanás se sabe la Biblia bien, ¿verdad? Perfectamente. Y hasta cree más que nosotros en Dios. Así es. Solo que no la ves.
No, y nosotros podemos ahora entender a través de este estudio que tenemos que tener muchísimo cuidado también nosotros, ¿verdad, César? Porque esto lo que nos está ayudando a nosotros es abrirnos los ojos, abrirnos los sentidos, que podamos estar, como dicen, alerta. Porque no solamente pasa en la iglesia, sino que pasa fuera de la iglesia también, César, ¿verdad? Y lo que nos obliga también a conocer más la palabra de Dios. Así es. Y saber que está escrito. No lo entiendo, pero si la Biblia eso dice, ahí me quedo. Yo me recuerdo una experiencia, Néstor, que tuve hace años con una persona, me aseguraba ya por 1994 que Jesús venía el 22 de octubre de ese año. Y yo estaba recién entrado a la iglesia. Y yo no me sabía nada prácticamente. Y entonces él me aseguraba y me dio cita. Y aquí pasamos casi hasta medianoche hablando de eso. Y yo no tenía más que decirle, el Señor dijo que nadie sabe ni el día ni la hora. Ese es el texto que yo me sabía. Y ahí me amparé toda la noche. Es que el Señor dice que nadie sabe el día ni la hora. Imagínate, ya 30 años después, ¿verdad? Uno debe estar firme en lo que cree, ¿verdad? En lo que ha aprendido de la palabra de Dios, pero siempre dispuesto a aprender más. No, y es que es importante, César. Imagínate que si tú no te hubieses sabido ese texto, quizás te hubiera convencido de decir, pues hay que predicar ahorita que Jesús viene. Sí, bueno, en cosas que la Biblia dice que no, y no hay nueva discusión. Así es. Porque la Biblia dice que nadie sabe, ahí nos quedamos. Pero hay otras situaciones en las que uno debe investigar más, ¿verdad? Para ver, porque un solo texto no puede nosotros darnos una base, hay que ver lo que dice toda la Escritura en general. Así es. César dice aquí, lee Proverbios 23:23 y Juan 17:17 y Juan 8:32 y dice la pregunta, ¿qué similitudes ve en estos pasajes bíblicos respecto a la verdad de la palabra de Dios? ¿Cuál es su mensaje central? Proverbios 23:23, como dice. A mí me gusta Proverbios 23:23 porque dice, compra la verdad y no la vendas. No la vendas por ninguna situación, no la vendas. Adquiere sabiduría, adquiere conocimiento. Eso es lo que dice el Proverbio. Y Juan dice... y conoceréis la verdad, San Juan 17:17 es santifícalos. Santifícalos en tu verdad. Tu palabra es la verdad. Recuerden, hermanos, que cuando Jesús decía algo, Él no lo decía a la pura bulla, Él decía cómo está escrito, qué lees. Incluso cuando le decían preguntas, él no le contestaba con sus propias palabras, sino que se iba a un texto de la Biblia. Siempre nos mandaba la Biblia. Así es. Y si para Jesús la Biblia tenía tanta relevancia, cuanto más para nosotros. Tanta importancia, sí, hombre. Necesitamos entender que la Biblia debe ser lo primero que debemos de buscar cuando tengamos alguna duda o cuando tengamos alguna consonante, porque la Biblia, César, nos dará esa respuesta. Dice aquí en San Juan, César 8:32, y conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. En otras palabras, ¿cómo es que tú estabas preso o esclavo entonces? Porque tal vez estabas viviendo una vida como desordenada o una vida donde solo te decían mentiras, y lo vamos a ver más adelante con las indulgencias, porque eso es importante que nosotros podamos entender. Pero cuando tú conoces la verdad, cuando la verdad llega a ti, César, solo me acuerdo cuando el apóstol Pablo iba decidido a Damasco, iba con cartas para apresar a todos los que estaban allí. ¿Y qué pasó? Se encontró con la verdad, chocó con la verdad. Y una vez que choca con la verdad, ¿qué hace Pablo? ¿Qué voy a hacer, Señor? ¿Qué quieres que tú hagas? ¿Verdad? Sí, y ahí ya él reconoce que él estaba en el error. Dios siempre ha dicho que tiene ovejas en todas partes, ¿verdad? Así es. En cualquier iglesia hay gente sincera que busca la verdad. Y que cuando en su momento, y según la misericordia de Dios, Dios le va a presentar el mensaje, y ellos se van a dar cuenta, al igual que Pablo, que posiblemente está en un error y hay que hacer alguna corrección. Así es. Si usted no quiere hacer la voluntad de Dios, más bien va como a enojarse, ¿no?, contra esa situación. Pero las personas que quieren conocer van a entender, Dios le va a iluminar para que puedan, si es posible, como te digo, al igual que Pablo, cambiar de dirección. Porque eso fue lo que hizo Pablo. Claro. En lugar de andar persiguiendo, ahora él se unió, entendió que estaba haciendo lo equivocado. Y es interesante porque él perseguía a la iglesia
creyendo que servía a Dios. Así es. No lo hacía por odio ni por nada, él lo hacía creyendo que servía al Dios del cielo. Y creyendo que ellos estaban más bien predicando lo que no era cierto. Sí, es que él no lo entendía. Pero en su momento, como digo, Dios dice en la Biblia, va a llamar a su iglesia y ellos, sus ovejas escucharán su voz y entonces van a hacer lo mismo que que hizo el apóstol Pablo. Y ahora, nosotros tenemos también, ¿verdad? Como siempre hemos dicho, el libre albedrío, porque el apóstol Pablo, aunque se encontró con Jesús, él podía haber decidido seguir haciendo lo mismo. Pero fue, como dicen, de una manera convencido, porque ese era un hombre súper estudioso, ¿verdad? Religioso, y tenía de todo. Él participaba en los concilios que se hacían en su tiempo. Ahora, Jesús siempre ha tenido la iniciativa de darnos la luz verdadera. Siempre. Él no quiere que nosotros nos perdamos por ignorancia o porque yo no sabía. No, el Señor siempre te va a mostrar la verdad. Que no la quieras aceptar, que no la quieras tomar, ya esa es responsabilidad nuestra, ¿verdad, César? Ahora, Pablo era inocente, o Saulo era inocente, hasta que no conociera la verdad. ¿Verdad? Una vez, como tú dices, él pudo haber rechazado eso y seguiría persiguiendo a la iglesia, pero ya no iba a ser inocente. Ya no. Ya se iba entonces a estar enfrentando. Por eso Jesús le dijo, dura cosa te es dar cosas contra el agujón. Así es. Y entonces, hermanos, mientras desconocemos somos inocentes, pero una vez que conocemos la verdad, ya pues no tenemos, ¿cómo te digo? ¿Cómo se le llama esa palabra? No tenemos excusa. No tenemos excusa para delante de Dios. Así es. Mira lo que dice la cita aquí, César, del Conflicto de los Siglos, página 49. Bien sabía Satanás que las Santas Escrituras capacitarían a los hombres para discernir los engaños de él y oponerse a su poder. Fue por medio de la palabra que el mismo Salvador del mundo resistió los ataques del tentador. A cada asalto suyo, Cristo presentaba el escudo de la verdad eterna y decía, escrito está. A cada sugerencia del adversario ponía él la sabiduría y el poder de la palabra para mantener su poder sobre los hombres y establecer la autoridad del usurpador papal. Satanás necesitaba que ellos ignoren las Escrituras. La Biblia ensalza a Dios y coloca a los finitos seres humanos en su verdadero sitio. Por consiguiente, hay que esconder y suprimir sus verdades sagradas. Fue esta la lógica adoptada por la Iglesia romana. Por centenares de años fue prohibida la circulación de la Biblia. No se permitía a la gente que leyese ni que la tuviera en su casa. Y sacerdotes y prelados sin principios interpretaban las enseñanzas de ella para sostener sus pretensiones. Así fue como el Papa vino a ser reconocido casi universalmente como vicegerente de Dios en la tierra, dotado de autoridad sobre la Iglesia y el Estado. Así es. Una época le llaman la época del oscurantismo o la Edad Media, donde la Iglesia se degeneró por la introducción de teorías paganas, y para poder llegar o lograr su propósito, ¿verdad? Ellos tuvieron que primero eliminar la Biblia. Así es. Porque lógicamente, como ella es la que alumbra el camino, las personas quedaron en oscuridad y ahora se podían introducir todas las teorías paganas que se pudieron entrar, y la iglesia pues comenzó a enseñar un montón de cosas que eran totalmente contrarias a la Biblia y que lamentablemente todavía hasta hoy permanecen muchas. Y que quizás no estaban ni en la Biblia, ¿verdad? No, definitivamente no estaba. Ahora, disculpa, y qué fácil es nosotros entender esto, César. En esta cita, la sierva del Señor nos enseña algo importante. ¿Cómo tiene la facilidad alguien, verdad, de tener poder cuando al otro lo tiene ciego, ¿verdad? Está como ignorante, no conoce las cosas, y como no conoce, entonces el que sabe viene y dice, mira, esto es así, entonces tiene que hacerle caso. Se aprovecha de la situación. Se aprovecha, correcto. Fíjate que esto me recuerda a mi papá, pues él no aprendió, ¿verdad?, por la situación de la vida de estudiar, él no sabe escribir ni leer, y él trabajó por mucho tiempo, trabajando en diferentes lugares, pero él se dio cuenta, por una situación que pasó después,
que la persona que le estaba pagando le pagaba a veces el 50% a ellos, a todos los trabajadores, y él agarraba el 50%, además de su salario, el 50% de los demás trabajadores, al fin que los pobres trabajadores siempre rebuscándosela ahí para sobrevivir, y la persona administradora llegó a tener fincas, camionetas y todo. A costilla del trabajo de ellos, el esfuerzo de ellos. Los otros recibían lo que querían, porque no sabían, ¿verdad? Por eso igual nos pasa, ¿no? Cuánto más de nosotros debemos de entender la Biblia, de estudiar la Biblia, para poder entender cuáles son nuestros derechos y nuestros deberes también ante Dios. Así es, porque no es como dicen así, a la impresión que vas a hacer las cosas. La Biblia tiene prohibiciones, la Biblia tiene también cosas que tú puedes hacer y que la gente las puede ver hasta raras, pero la Biblia manda que tú lo hagas y tú lo vas a hacer, ¿no? No es cuestión de que es porque alguien te dice, sino que es porque lo que manda la Biblia. Ok, y entonces así fue como la iglesia de Roma, ustedes la conocen, la iglesia popular en este tiempo, llegó a tener un dominio por encima de los poderes civiles durante 1260 años, que eso lo vamos a ver más adelante, y que bueno, todavía tiene, ¿verdad? Ha recuperado parte de su poder y que según Apocalipsis pues va a llegar un momento donde va a reinar nuevamente. Así es. César, me llama la atención lo que dice aquí abajo en las letras rojas, dice, analiza las formas en que Satanás intenta distorsionar o malinterpretar la palabra de Dios en la actualidad. Hoy nosotros vemos que Satanás está enseñando muchas cosas. Por ejemplo, recordemos el estado de los muertos, César. Claro. ¿Verdad? Nosotros entendemos que la palabra de Dios dice en el libro de Eclesiastés que los muertos nada saben. ¿Y qué dice Satanás? Que el que es bueno va a ¿dónde? Va al cielo. Que el que es malo va a ¿dónde? Al infierno. Y hasta menciona unos lugares más que el purgatorio, el otro lugar ahí, entonces, ¿cómo se llama? El limbo. Y entonces vemos que eso no es bíblico. Eso no está en la palabra de Dios. O algo mucho más fuerte todavía es el asunto de que muchas personas pueden interceder por uno, cuando la Biblia dice que el único intercesor es Cristo. Correcto. Pero bueno, vamos a ver nosotros en el estudio de esta semana cómo es que esto se vino dando, esta formación. Introduciendo dentro de la iglesia, ¿verdad? De la iglesia. Dice la lección del lunes 15 de abril, lobos salvajes. Y quiero hacer un paréntesis para saludar a mi hermano Henry, que está de cumpleaños. Dios te bendiga, hermano, que seas prosperado en todo, ¿oíste? Amén. Dice César, y nos manda al libro de Hechos, capítulo 20, 27 al 32. Hechos, ¿verdad? Hechos, capítulo 20, y nos manda el versículo 27 al versículo 32. Dice la palabra de nuestro Dios, César, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño, en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispo, para que apacentar la iglesia del Señor, la cual Él ganó por su propia sangre. Y ahora dice, porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces que no perdonarán al rebaño. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Por tanto, velad, acordándoos que por 3 años de noche y de día no he cesado de amonestar con lágrimas a cada uno. Y ahora, hermanos, os encomiendo a Dios y a la palabra de su gracia, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Amén. Ahora, el apóstol, este sistema se viene levantando del tiempo del apóstol. Así es. Ya habían personas que se habían introducido dentro de la iglesia, ¿verdad? Y él se da cuenta de que no toman posesión porque el apóstol todavía está ahí. Y me llama la atención, César, que el apóstol Pablo está dando como una profecía. Dice, yo sé que después de mi partida... Ahora, me llama mucho la atención eso, porque yo quiero decirles algo importante, familia y líderes de iglesia. El apóstol Pablo amaba la iglesia. Y como él amaba, él la defendía. Y como él amaba, él la aconsejaba.
Y como él amaba, él exhortaba. Y a veces nosotros nos da miedo decirle a un hermano algo que está haciendo mal y hay que hablarlo, hermano, porque si nosotros amamos a la iglesia, hablando de las personas, no de las paredes, ¿verdad? Claro. Tenemos que amonestarla, exhortarla, haciéndole ver de que cuál es la posición o el camino correcto que deben de tomar. Pablo les dice, yo sé que después de que yo me vaya, van a venir tipos que no van a perdonar, y esa palabra es bien fuerte, César, que no van a perdonar el rebaño. Es más, el apóstol Pablo dice que dentro de la iglesia se van a levantar. Dentro se van a levantar. Se ven infiltrados como miembros. Es correcto. Pero no con el objetivo de aprender. Y ni de salvar, sí, ¿verdad? Al prójimo, al hermano, sino más bien como que... De aprovecharse, porque dice que no van a perdonar al rebaño. Así es. Pero hay algo interesante que el apóstol lo da en el versículo 32, y él dice, os encomiendo a Dios y a su palabra. O sea, la única manera de que nos salvemos de este asunto es amparándonos en la palabra de Dios. Y es que nosotros tenemos que entender, familia, que la palabra de Dios es lo único que nos va a mantener firme y que hará que nuestra fe pueda crecer y que nuestra convicción en Jesús se mantenga siempre firme en nosotros. Ahora, mucha gente, por lo menos hoy en día, dice, bueno, si la Biblia, el papel aguanta lo que sea, ¿no? Así es. ¿Quién nos garantiza, dicen otros, que la Biblia que tuvo Jesús es la nuestra? ¿Verdad? Y muchas cosas más, o simplemente dicen, bueno, ese libro se escribió hace más de 2000 años, es un libro obsoleto. Y mucha gente está utilizando, César, otros medios de información, ¿verdad? Que no son como la Biblia, buscan en otros libros información o buscan cómo aprender de otras cosas cuando están dejando a un lado lo que realmente te puede hacer sabio, ¿verdad? Así es. Mira el comentario de ahí del día lunes. El propósito de los consejos de Pablo era preparar a la iglesia para lo que se avecinaba. En estos pasajes describe dos preocupaciones principales. La primera, él habla en Hechos 20:29, que entrarán entre ustedes lobos rapaces que no perdonarán el rebaño. Los creyentes se van a enfrentar a una feroz persecución, pero desde adentro de la iglesia. Esta profecía se cumplió en el siglo I y en el II. Los cristianos que se negaban a adorar al emperador inclinándose ante los dioses de Roma eran torturados, encarcelados y quemados en la hoguera. La otra preocupación del apóstol Pablo, según Hechos 20:30, las herejías entrarían en la iglesia. Las verdades divinas que se sustituirían por falsas doctrinas prevalecerían las prácticas paganas. En el siglo IV y V, la aveniencia se introdujo sutilmente en la iglesia cristiana, con el avance de la misión como probable justificación, pero el terrible resultado fue un alejamiento de las verdades de la palabra de Dios. Y caemos otra vez a lo mismo. ¿Cuál es el propósito del enemigo? Alejarnos de la palabra de Dios. Todo aquel que se aleja de Dios, ¿qué va a hacer? Va a hacer cosas que jamás ha hecho. Y es importante que nosotros pongamos, como dicen el dicho César, la barba en remojo. Porque nosotros que estamos estudiando la palabra de Dios, no estamos en una burbuja. Todavía nosotros no estamos, como dicen, al 100%. ¿Verdad? Ahora, hermanos, bueno, nosotros no sabemos qué cree usted, pero le invitamos a que usted pueda tomar su Biblia y pueda estudiar, pueda meditar en lo que se enseña o lo que le han enseñado con lo que dice la palabra de Dios. Así es. Dice aquí César, lee 2 Tesalonicenses 2, 7 al 12. Dice, ¿cómo describe el apóstol Pablo la apostasía venidera? ¿Qué características debían buscar? Dice 2 Tesalonicenses, César, y te invito a que puedas leernos esos textos que están allí. 2 Tesalonicenses capítulo 2. Sí. Verso del 7 hasta el 12. Hasta el 12. Porque ya está en acción el ministerio de la iniquidad, solo que hay quienes en la presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Y entonces se manifestará aquel inicuo, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Inicuo, cuyo advenimiento es por obra de Satanás, con gran poder y señales y prodigios mentirosos,
y con todo engaño de iniquidad para los que se pierden, por cuanto no recibieron el amor de la verdad para ser salvos. Por esto Dios les envía un poder engañoso para que crean la mentira, a fin de que sean condenados todos los que no creyeron en la verdad, sino que se complacieron en la injusticia. César, y si tú te fijas, César, el apóstol Pablo está como haciéndonos ver los resultados de los que no creen en la verdad, ¿verdad? O sea, las consecuencias. Bueno. Ahora, si tú crees en la verdad, ¿cómo será tu fin? Tu fin va a ser glorioso. Así es. ¿Verdad? Porque has creído en la verdad y recordemos que la verdad no es algo, es alguien y la verdad es Jesús. Entonces, si tú crees en la verdad, tu fin en este mundo será un fin de gloria. Ahora, si tú crees en la mentira, porque volvemos a lo mismo, Satanás es el padre de la mentira, entonces estás creyendo en él. ¿Cómo será tu fin? Dice que Jesús lo va con el resplandor de su venida, dice que lo va a... Ahora mira, puede ser que uno diga, bueno, yo no creo en la mentira, pero si no aceptas lo que la palabra de Dios dice, automáticamente pasas a la mentira. Automáticamente lo estás aceptando. Así es. Y es lo que le decía, si lo que usted cree está en contra de la palabra de Dios, yo creo que usted mismo debe decidir ya inmediatamente desligarse de eso, ¿verdad? Porque recuerden que la Biblia dice que en Apocalipsis 18 Dios hace un llamado a su pueblo. Y si usted, por muy sincero que sea, se queda en ese lugar, va a recibir las plagas. Así es. Entonces, debe de moverse de ese lugar, o por lo menos de aceptar la palabra de Dios como su base de fe. Porque si no lo hace, no es que Dios envíe al demonio a hacer eso, sino que Dios, usted no quiere, Dios se separa de usted y el diablo toma posesión. Así es. Cuando Dios dice que envía un espíritu inmundo ahí. César, y me llama la atención el versículo 7. Que fue el primero que leíste, dice, porque ya está en acción, porque ya está en acción, porque ya está en acción. Yo no sé cómo tú lees en la Biblia, pero la Biblia dice, pero ya está en acción, o sea, que ya está obrando. Uh-huh. Dice, porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. Ahora, el misterio de la iniquidad, señor César, se refiere a un poder que se caracteriza por la desobediencia y puede ser identificado como el poder papal. Ahora, recuerden que no se está hablando de una persona, sino de un sistema. Sino de un sistema de creencias, porque aún dentro del medio de este sistema hay muchas personas que creen realmente en Dios. Es. Y porque si del apóstol Pablo está hablando que ya estaba en acción, a nuestros días tendría más de 2000 años. Así es. Entonces no se aplica a una persona en particular, sino al sistema de enseñanza. Así es. Mira lo que dice aquí en la parte del comentario, César. El comentario de Pablo de que el misterio de iniquidad ya está obrando es significativo. Incluso en los días de Pablo hubo un alejamiento gradual de la palabra de Dios y su verdad con respecto a la obediencia a la ley de Dios. Esta desviación proliferaría en los siglos posteriores. Sí. Lee lo siguiente. En los siglos posteriores, bueno, se introdujeron ídolos en el culto cristiano, en contra del segundo mandamiento. Durante milenios, los ídolos estuvieron a la vanguardia de todas las religiones paganas. Para que el cristianismo fuera más aceptable para los paganos que llegaban a la iglesia cristiana, a las divinidades paganas se les llamaba santos. El domingo, día de oración del dios Sol, también fue adoptado gradualmente como día de culto cristiano en honor a la resurrección de Jesús. Este falso día, no sancionado en la Escritura, impera incluso todavía. Sí, porque todavía muchas personas pues adoran el domingo, ¿verdad? O el día de domingo pues lo tienen como día del Señor. Pero ahora, es importante que nosotros regresemos a la Escritura. Ahora, en las dos situaciones, en cuanto a la oración de imágenes y en cuanto a la oración el día domingo, no hay base bíblica, ¿verdad? Siempre hay argumentos, sí. Se argumenta que por la resurrección, pero no tiene base bíblica. Igual, con la adoración de los ídolos se argumenta de que no es adoración y no es veneración. Así es. ¿Verdad? Pero no es así. La Biblia dice que no te harás imágenes para adorar.
de ninguna manera. Y ese mandamiento hasta fue eliminado, ¿verdad? En su momento, por lo menos acá en la tierra. Sí. Y también el asunto del domingo, que prevalece hasta el día de hoy y que la mayoría del mundo lo acepta como palabra de Dios. Me gusta la pregunta que hace César aquí. ¿Qué tipo de evidencias vemos que entran en la iglesia en la actualidad? Más aún, ¿qué transigencias puedes estar haciendo tú? Quizás a veces mezclando la verdad con el error. Y esto me gusta porque te habla a ti, o sea, me habla a mí. Claro. Porque a veces inconscientemente podemos estar introduciendo tradiciones paganas dentro de la iglesia. O participando, tal vez. Participando, correcto. Participando yo de ella de alguna manera. Y entonces uno tiene que estar atento, porque recuerden que el diablo nunca viene de frente, ¿verdad? Siempre llega oculto. Así que pasaremos al día martes 16 de abril, César. Salvaguardados por la palabra. Dice, compara Juan 17, 15 al 17 con Hechos 20, 32. ¿Qué importancia nos dan Jesús y el apóstol Pablo sobre la protección contra los engaños de Satanás? Bueno, vamos a leer, César, San Juan 17, 15 al 17. ¿Lo tienes ahí cerca? Tengo San Juan 17. Solo para que nosotros podamos ver lo que el apóstol Pablo, y Jesús nos dicen acerca de la protección. 15 al 17, sí. No ruego que los quites del mundo, sino que los guardes del mal. No son del mundo, como yo tampoco soy del mundo. Santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Amén. Qué importante es lo que Jesús dice. ¿De qué manera podemos nosotros ser protegidos por Dios? Solamente a través de su palabra. De su palabra. Y el apóstol Pablo, ahí en Hechos 20:32, es lo que habíamos dicho anteriormente. Él dice, y ahora, hermano, os encomiendo a Dios y a su palabra, que tiene poder para sobreedificaros y daros herencia con todos los santificados. Es decir, el Señor será su protección si ustedes siguen al pie lo que dice su palabra. Yo creo que, César, de ninguna manera nosotros podemos alejarnos de la palabra del Señor si queremos salir victoriosos en este conflicto. Sí. Ahora, otra cosa, Néstor, es que la palabra de Dios no solamente es el Nuevo Testamento. Sí, porque muchas personas piensan que solo es el Nuevo Testamento y nosotros tenemos que entender que es completo. El apóstol Pablo lo dijo, toda la escritura es inspirada por Dios. Así. Toda la escritura es útil para enseñar, para corregir, para redarguir, para instruir en justicia. Y recuerden que cuando el apóstol está diciendo esto, se refiere al Antiguo Testamento. Sí, porque no había nuevo. El nuevo todavía no se había escrito. Incluso Jesús mismo dijo en San Juan 5:39, escudriñad la escritura porque en ella os parece que hay vida eterna y son las que dan testimonio de mí. Y no estaba el Nuevo Testamento, estaba el Antiguo Testamento. O también Romanos 15:4, donde dice que todo lo que antes fue escrito para nuestra enseñanza fue escrito. Refiriéndose también al Antiguo Testamento. Así es, no podemos nosotros quedarnos con una parte de la Biblia, tenemos que tomar toda la Biblia, porque una de las cosas, César, que me llama mucho la atención o que me gusta de la palabra de Dios es que para que nosotros podamos entender Apocalipsis tenemos que estudiar Daniel, ¿verdad? Desde Génesis. Sí, porque está como dicen relacionados los dos, no pueden estar. Si tú lees solo Apocalipsis, está bien, lo vas a entender de una manera, pero cuando tú lees Daniel y Apocalipsis te vas a dar cuenta de todo, como un rompecabezas vas armando todo, ¿verdad? Así es, el Apocalipsis prácticamente es el resumen de la Biblia completa. Así y usted, es. Para poderlo entender tiene que estudiar Génesis, desde Génesis todo lo. Mira lo que dice aquí, César, la Biblia es la revelación infalible, es decir, que no falla, de la voluntad de Dios. Presenta el plan celestial para la salvación de la humanidad, puesto que toda la escritura es inspirada por Dios y es útil para enseñar, reprender, enmendar e instruir en justicia, segunda de Timoteo 3:16, el texto que tú citaste. Es decir, toda la escritura está inspirada por Dios, no algunas partes o algunas partes más que otras. Toda la Biblia debe ser aceptada como palabra de Dios. De lo contrario, la puerta queda abierta de par en par para el engaño. Así es, ¿verdad? Porque si tú te tomas solo el Antiguo Testamento, hay personas y hay denominaciones que solamente estudian los 4 evangelios, ¿verdad? Y entonces podemos ver que ahí por lo menos dice que las puertas están abiertas de par en par para que entre el enemigo a engañar.
Recuerden que el Antiguo Testamento es como la profecía, ¿verdad? Y el Nuevo Testamento es el cumplimiento de esa profecía. Si usted quita el Antiguo Testamento, usted se queda sin nada para el Nuevo. Así es. Y entonces, o lo va a entender de otra manera. Por lo menos, cuando Jesús habló del matrimonio, allá en Mateo 19, si no me equivoqué, Él dijo, pero no era así al principio. Dios creó varón y hembra. Y si quitamos al Génesis, digamos que el Génesis ya no es válido, entonces los movimientos que hay hoy en día tendrían toda la razón para existir y tendrían la aprobación divina. Así es. Entonces no podemos decir que la Biblia está, digamos, dividida. Ajá. O que algunas partes ya no tienen importancia. César, ¿qué es lo que nos revela la Biblia, la palabra de Dios? Así es, dice el comentario, la Biblia revela claramente el amor infinito de Dios a la luz del gran conflicto. También revela y expone los engaños satánicos. El diablo odia la palabra de Dios y ha hecho todo lo posible a lo largo de los siglos para destruir su influencia. Al fin y al cabo, ¿qué sabríamos del plan de salvación sin la Biblia? ¿Cuánto entenderíamos del nacimiento, la vida y las enseñanzas del ministerio de Jesús? Sin las Escrituras podríamos siquiera empezar a comprender la profundidad del sacrificio de Cristo, la gloria de su resurrección y el poder de su intercesión y la majestuosidad de su regreso. Como tú decías, ¿dónde fue profetizado que Jesús iba a venir a la tierra? En Génesis 3:15. Ajá. Isaías capítulo 9 lo menciona. ¿Dónde se da el cumplimiento? En Mateo, cuando el ángel se le aparece a María y le dice, ¿verdad? Concebirás un hijo. Entonces, como tú decías, la parte primera del Nuevo Testamento es la profecía y el Nuevo Testamento es el cumplimiento, pero no podemos quedarnos con solo una parte, tenemos que aceptar las dos partes de la Biblia. Algo interesante que les pasó a nuestros hermanos allá en el tiempo de Jesús es que ellos no entendían el Mesías sufriente de Isaías 53. Ellos no entendían esa parte y no le hicieron caso. Por eso cuando Jesús vino, no lo entendieron, ¿verdad? Así es. Lo pasaron por alto. Y Jesús vino y dijo, dice la Biblia, los suyos vino y los suyos no le reconocieron porque ellos estaban esperando al Mesías triunfante. Así es. Y entonces no podemos dejar una parte de la Biblia ahí a un lado solo porque no se entiende, cuando toda la Biblia es la revelación del plan de Dios. Y qué bonito es, César, saber que nosotros ahora tenemos este precioso libro. Un día, familia, un día no vamos a tener este libro. Y si nosotros no lo estudiamos, ¿cómo vamos a darle esperanza a alguien que la necesite en el momento? ¿Verdad? Porque verá tiempo, dice la palabra de Dios, donde habrá hambre y sed de la palabra de Dios y no tendremos esto. Me gusta lo que dice aquí César, la palabra de Dios revela, enseña y enfatiza todas estas verdades cruciales. Ella y solo ella debe ser la norma final y decisiva para entender toda la verdad sagrada, César. Qué tremendo. Sí, es que mira, y uno no lo puede entender en nuestro contexto, porque la Biblia fue escrita en otro contexto, ¿verdad? En otra cultura, y hay que entenderla, el mensaje. Así es. Por lo menos cuando la Biblia dice allá en el libro de Génesis, capítulo 6, que los hijos de Dios se casaron con las hijas de los hombres. Y usted dice, ¿quiénes son los hijos de Dios? Y entonces por alguien dice, bueno, los hijos de Dios son los ángeles. Los ángeles. Y ahí se mezclaron y salieron los gigantes. Si nos tomamos ahí puede ser creíble, ¿no? Sí. Pero la Biblia dice que los hijos de Dios son los que obedecen su palabra, humanamente hablando, ¿verdad? Así es. Y no los ángeles, porque Jesús dijo que los ángeles son asexuales. Así es. Los ángeles no pueden ni reproducirse. Sí. César, me gusta el consejo que da aquí. Por tanto, léelo. Por tanto, debemos luchar contra todos y cada uno de los intentos de socavar la autoridad o inspiración, hablando de la Biblia, incluso contra quienes, si bien profesan un gran amor por la Biblia, la ponen en duda, aunque sea sutilmente. Así es. Me gusta que dice que debemos luchar contra todo. Es decir, que la palabra de Dios, César, debe ser, la Biblia presenta la palabra como una espada, ¿verdad? Sí. Y esa es nuestra arma. La espada de Dios es la palabra. Nosotros necesitamos
estudiarla, para poder entender, y así vamos a fortalecer nuestra fe en Jesús. Así es. Algunos dicen, bueno, que la Biblia sí fue escrita, que sí sirvió para aquel tiempo, pero que para ahora ya no tiene ya validez. Dígame. Dice aquí César, lamentablemente, sobre todo mediante las incursiones del pensamiento moderno, muchos teólogos y cristianos se centran tanto en el lado humano de la Escritura que la Biblia se convierte en la palabra del hombre en lugar de la palabra de Dios. Argumentan que la Biblia consiste en escritos de reyes, pastores, pescadores, sacerdotes, poetas y otros que compartieron sus ideas y conceptos acerca de Dios, de la naturaleza y de la realidad como mejor los entendieron en su tiempo y lugar. De verdad, si esto fuera cierto, los que vivimos en el siglo XXI, ¿por qué deberíamos preocuparnos realmente por lo que pensaba esta gente y mucho menos hacer de lo que pensaban el fundamento de nuestra esperanza para la eternidad? No habría ningún motivo, César. No, como te decía, si eso fue un pensamiento de alguien por allá que solo tuvo validez en su tiempo, y para mí no tiene por qué molestarme. Y no haría ningún efecto tampoco. Es más, ya estuviera desaparecido como muchos libros. Así es, así es. Pero la Biblia dice que ella va a permanecer para siempre, dice Isaías 40:22. Y Jesús dijo que no pasará, allá en Mateo 5, no pasará este cielo ni la tierra sin que antes toda la Escritura se cumpla. Así es. Y me gusta porque el título de esta lección es La luz brilla en la oscuridad. Y aquí abajo dice que el Salmo 119, 105 dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, que la luz que nosotros debemos de tener y compartir es la palabra de Dios. Así es. ¿Verdad, César? Vamos a pasar entonces el día miércoles, el razonamiento humano al margen de las Escrituras. Ahora dice esa palabra, César, al margen. ¿Qué entiendes por al margen de la Escritura? A pesar de lo que la palabra diga, ¿qué opino yo como humano? O poner por delante el razonamiento humano y a un lado la Escritura. Bueno, ¿qué dice la Biblia acerca de esto? El Espíritu Santo actúa en nuestra mente, nos invita a explorar los misterios del universo. Como alguien ha afirmado acertadamente, los cristianos no comprobamos nuestro cerebro en la puerta de la iglesia. Sin embargo, el esplendor del razonamiento humano por sí solo es incapaz de descubrir las verdades divinas de la Escritura. La verdad no es una cuestión de opinión humana, es una cuestión de revelación divina. No es lo que yo creo, porque lo que yo creo, yo no lo puedo creer. Por eso es que muchas personas dicen que la verdad es relativa, que lo que es bueno para vos, verdad para vos, para mí no puede ser. En ciertas cosas tiene razón, como por lo menos un medicamento. A vos te dan la dosis y no puede ser la misma para mí, por el sistema de cada cuerpo. Correcto. Pero hay una verdad absoluta que es la palabra de Dios, y esa no tiene... No hay con qué, digamos, quitarla, porque si la palabra de Dios es la verdad, que es lo que hemos estado estudiando, entonces ¿por qué nosotros vamos a adoptar otra verdad que sería mentira directamente? Ahora, recuerda que la Biblia dice que el corazón humano es engañoso y perverso. Y más que todas las cosas, dice. O sea, entonces no me puedo confiar así es. En lo que yo sienta para poder dirigir mi vida. Mira, y me gusta, César, esa parte. ¿Tú te acuerdas cuando Jesús estuvo delante de Pilato? ¿Y qué le dijo Pilato? Dice que tú eres el rey y que tú vendrás a conquistar este mundo. Y entonces le hizo una pregunta a Pilato. ¿Eso es verdad? Y entonces, ¿qué le dijo Jesús? ¿Y tú qué crees? Porque es importante que nosotros podamos entender lo que tú decías. Lo que yo creo o lo que tú crees no es lo mismo que yo puedo creer. Pero la verdad que debemos creer nosotros está en las Santas Escrituras. Proverbios 16:25 dice acá: hay camino que parece derecho al hombre, pero su fin es camino de muerte. Así es. Hablando de nuestro razonamiento, ¿no? Sí. Y si nosotros leemos Jueces, capítulo 21-25, dice que en ese tiempo, César, no habían reyes. Cada quien hacía lo que le parecía. Y el pueblo se descargó.
Ahora, si nosotros vivimos de una manera desordenada sin poder prestarle atención a la Biblia, ¿cómo vamos a vivir? De una manera, como decía el texto ahí, cada quien haría lo que le parezca y al final pues sería un camino de muerte. Dice César, uno de los engaños más eficaces del diablo es hacernos creer que el razonamiento humano, sin la ayuda del Espíritu Santo y sin la información de la palabra de Dios, es suficiente para entender la voluntad de Dios. Puede haber un camino que nos parezca correcto a nosotros o incluso a culturas enteras, pero puede ser totalmente erróneo a los ojos de Dios. Y podemos volver a la experiencia del apóstol Pablo. El apóstol Pablo persiguió a los cristianos creyendo y estaba seguro que él hacía la voluntad de Dios, ¿verdad? Ahora, que el hombre lo acepte no significa que Dios lo acepte. Así es. En el caso por lo menos de ahorita de los matrimonios igualitarios, es un tema bastante extenso hoy en día. Muchas personas lo que dicen, bueno, lo que importa es el amor, si se aman, está bien. Pero resulta que no es el plan de nuestro Creador para nosotros. Y por lo tanto, si Dios no lo acepta, tampoco nosotros debemos aceptarlo. No hay que discriminar a las personas, porque son creación de Dios igual que nosotros. Así es. Pero no se puede aceptar tampoco su proceder porque está en contra de la palabra de Dios. Y no podemos quedarnos callados también. Porque, claro, hay que darlo a conocer. Hay que darlo a conocer, hay que enseñar, porque yo les voy a decir algo, familia, aquí, ¿verdad? Los que estamos nosotros aquí, entre ustedes y YouTube, yo creo que si nosotros anunciamos esta verdad, quien va a tener, ¿verdad?, el convencimiento es el Espíritu Santo, es el que va a actuar. Nosotros solo la presentamos y el Espíritu Santo es el que trabaja en la vida de cada corazón, ¿verdad? Que esté dispuesto. Sí, y es interesante porque todas estas cosas que se han levantado últimamente, estos movimientos todos extraños, es simplemente fruto porque nos hemos alejado de la palabra de Dios. Incluso de las iglesias completas se han alejado de la palabra de Dios y ha dado pie para esto. Y tenemos que tener mucho cuidado nosotros. Dice el comentario en la parte de abajo del miércoles: Dios no nos ha dejado solos en nuestro viaje en la tierra al cielo. El Espíritu Santo nos señala las Sagradas Escrituras que nos conducen de regreso a casa. La verdad y el error, lo correcto y lo incorrecto, el bien y el mal, solo pueden entenderse correctamente a la luz de la palabra de Dios. Lo que contradice a Dios en su palabra es error, y el error siempre es peligroso. Lo que está en armonía con Dios es verdad y bondad. Qué importante es que hagamos de la palabra de Dios nuestro árbitro final de verdad y de moralidad. Y es que la palabra del Señor, César, nos va a enseñar también a vivir de una manera correcta ante Dios primeramente y ante los hombres, ¿verdad? Porque si nosotros recordamos a Job, César, me llama la atención que Job no era del pueblo de Israel. No nació antes. Era de allá, de la tierra de Uz. Ajá. Y él siempre creyó en la palabra de Dios y la vivió, Claro. ¿verdad? Y Dios, ¿cómo se expresaba de Job? ¿No han visto a mi siervo Job? Que no hay otro como él, dice, que era justo, perfecto y apartado del mal. Yo te pregunto, ¿qué fue lo que hizo ese cambio en Job? La palabra de Dios. Y es lo que puede hacer de nosotros también ese. Amén. Ahora, César, nosotros entendemos que todo este conflicto cósmico de verdad se está dando, pero en nuestras mentes. ¿Verdad? Al final cada uno va a tomar su propia decisión. Eso es lo que dice el jueves 18 de abril, batalla por la mente. Segunda de Corintios capítulo 4, verso del 3 al 6, dice de la siguiente manera: pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor, y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios, que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo.
Dice la pregunta, ¿cómo se ciegan los ojos? ¿Cómo se abren los ojos? Bueno, lamentablemente nos hacemos ciegos cuando ignoramos la palabra de Dios, cuando pensamos de que no necesitamos de la palabra de Dios. César, a mí me da, en algunos momentos, cuando nosotros hacemos algún evento por lo menos cuando vamos a un quinquenio, cuando hay una reunión, yo he escuchado hermanos que dicen, ¿para qué voy a ir si voy a hacer lo que van a hablar? Y yo me pregunto, yo creo que no todos lo sabemos, ¿verdad? Y ese pensar creo que no es muy bueno, que digamos. Pensar de que ya todo lo sabes y que voy a haber estudiado eso, cuando siempre hay algo nuevo que aprender, familia. Hablando de esta ceguedad que habla el apóstol Pablo, yo creo que en este aspecto nadie nace ciego. Aquí cada quien se hace. Se hace el ciego, ¿verdad? Se hace si quiere. Dice el dicho de nosotros, no hay peor ciego que el que no quiere ver. El que no quiere ver. Así la Biblia dice, el apóstol Pablo dice, bueno, el evangelio es perdición para los que no quieren. Así pero para nosotros es salvación. ¿Verdad? Ahora, mira lo que dice aquí, la palabra griega para mente en este pasaje es noema. Literalmente significa nuestra percepción o nuestras facultades mentales. El comentario bíblico adventista hace una afirmación esclarecedora sobre este versículo. La batalla entre Cristo y Satanás tiene como objetivo el entendimiento de los hombres. La principal obra de Satanás es cegar la mente de los hombres, oscurecerla. Lo hace manteniéndonos como alejados del estudio de la palabra de Dios, trastornados las facultades mentales mediante excesos de orden físico y moral, ocupando todo el pensamiento con los asuntos de esta vida y utilizando el orgullo y la vanagloria, dice este comentario. Ahora, ¿qué es lo que dice Satanás? ¿Cuál es la estrategia que usa? Bueno, César, estás cansado, ve a dormir. ¿Para qué vas a estar estudiando la Biblia? Ve a dormir, descansa. Mira que fue un día duro. Y a veces nosotros trabajamos y no es malo trabajar, hay que trabajar. Pero a veces, por el exceso de trabajo, queremos ¿qué cosa? No estudiamos. Y siempre nos pasa a nosotros, César, cuando llega el día viernes. ¿Sabes que el día viernes es el día de preparación? César, yo no sé, el negocio de las 2 a las 3, del mediodía a las 3 de la tarde, ni un alma se aparece, ni un alma. Ahí estamos, ahí picando, ahí que esto, que lo otro. Ya cuando leo a los muchachos, bueno, ya vamos a ver cómo será ya tipo 4:20, ahí, hermano, como que un avispero que llega y yo, qué barbaridad. Y entonces pensamos, ¿verdad? Y reconocemos que el enemigo, ¿qué hace? Mira, se puso buena la venta, ¿verdad? Hay que comenzar a vender hasta por lo menos a las 5:30 de la tarde, ya a esa hora, pegar carrera para ir a buscar donde congregarnos, y yo creo que eso no es bueno. Bueno, por una parte, por otra parte, y como la mayoría de este mundo ahora, son las redes sociales. También. Porque el asunto está ahí, que dice que el diablo no es que te siga la mente, que te la pone oscura, sino que te distrae con otras cosas. De manera que el tiempo se te vaya y no te dé tiempo de estudiar la palabra de Dios. Y por eso es, César, que cuando tú estás toda la semana viendo Facebook, viendo YouTube, viendo videos y que quizás no son edificantes, y entonces cuando llegue el sábado sientes el culto como aburrido, ¿verdad? Bueno, bueno fuera que viera todos los días escuela sabática fácil. Sabática fácil, que lo comparta y que esté aprendiendo. Eso es importante, familia. Nosotros, bueno, en mi caso, me gusta escuchar, y aquí, ¿verdad? ¿A cuánto les gusta el chisme? Le voy a decir, me gusta escuchar al pastor Araujo. Excelente cómo da el repaso, y yo lo escucho ya día viernes, yo lo escucho para ver más o menos cómo estamos, para afinar, correcto, algunos detalles, porque es importante pues también eso. También a Oliver Coronado, ¿verdad? Escuchamos. Mira este comentario del día jueves, en la parte del centro. La falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen capacidad para saber. Oídos. Es porque no quieren saber. Muchos han tenido todas las oportunidades de conocer la verdad, pero prefirieron no creer y Satanás les cegó los ojos. El reino de Satanás es un reino de oscuridad. Como añade el comentario bíblico adventista, el Evangelio es el único medio por el cual pueden descubrirse los designios diabólicos de Satanás y sus engaños, y por el cual los hombres pueden ver el camino e ir de las tinieblas a la luz.
falta de información no es. Biblia hay por todos lados, comentarios, repaso como el que hacemos nosotros. Es que no nos interesa, no nos interesa. Recuerda, esto me recuerda a Oseas 4:6, donde Jesús dice, el Señor dice que su pueblo se extravió por falta de conocimiento. Pero Israel tenía todo el sistema de adoración, de los sacrificios que apuntaban a todo el plan de salvación a través de nuestro Señor Jesucristo. Así es. Entonces no era falta de conocimiento, sino falta de interés, diría. Y como dice aquí, falta de querer saber. Porque dice aquí, me gustó esta parte que tú decías aquí, la falta de conocimiento por parte de los que se pierden no se debe a que no tienen la capacidad de saber. Todos tenemos esa capacidad, pero dice es porque no quieren saber. A veces hay personas que no quieren saber del sábado. Hay personas que no quieren saber del santuario, no quieren saber del estado de los muertos. Y por más que tú les expliques, ellos dicen es que no entiendo, es que no entiendo, es que no lo entiendo. Y se cierran así, que el enemigo dice, qué bueno que no entiendas esa parte, ¿verdad? Te acaricia la cabeza porque te duermas más rápido. Y tenemos que tener mucho cuidado. Dice la parte de abajo, César, durante los primeros siglos de la iglesia cristiana, los creyentes del Nuevo Testamento estaban totalmente comprometidos con Cristo como aquel que era la luz en medio de las tinieblas. Fueron redimidos por su gracia, transformados por su poder y motivados por su amor. Ni siquiera la muerte podía romper su vínculo de lealtad a Cristo. Reconocían los engaños del diablo en la gloriosa luz del Evangelio. Cristo siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. En estos primeros siglos, la luz del amor, la gracia y la verdad de Cristo brilló a través de la oscuridad. Amén. Amén. Qué lindo. Dice que Jesús siempre ha tenido hombres y mujeres que por su gracia han defendido valientemente la verdad. César, y es que esa es una cuestión de decisión, ¿verdad? Yo decido. Correcto, y como yo decido servir a Cristo y lo voy a hacer de la manera como Él me lo ordena en su palabra. Pero a veces hay mucho fanatismo, ¿verdad? Y no hay consagración y como tú decías también, no hay un interés por estudiar la palabra de nuestro Dios. Ok, el comentario para el día viernes 19 de abril. En todo tiempo, el mismo espíritu de odio y de oposición a la verdad ha inspirado a los enemigos de Dios. Y los siervos del Señor necesitaron la misma vigilancia y fidelidad. Las palabras de Cristo a sus primeros discípulos se aplicarán a sus seguidores hasta el fin de los tiempos. Lo que a vosotros os digo, a todos les digo, velad. En muchas partes del mundo, especialmente donde la gente tiene libre acceso a la Biblia, Satanás ha empleado otros medios para debilitar su influencia. Una manera muy eficaz ha sido mediante diversos esfuerzos científicos o incluso estudios bíblicos, que a veces adoptan posturas que, de ser aceptadas, socavarían la confianza en la palabra de Dios. Dice, por ejemplo, aunque el libro de Daniel data de más de 500 años antes de Cristo, muchos eruditos bíblicos lo sitúan a mediados del siglo II antes de Cristo y argumentan que debió escribirse en esa época. De lo contrario, el profeta habría estado prediciendo el futuro con exactitud y eso no puede suceder. Por lo tanto, alegan Daniel no se escribió en la fecha que indica, sino más bien 100 años después. Lamentablemente, esta mentira sobre la Biblia es una de las tantas que los eruditos modernos tratan de endilgarnos, y lo más lamentable es que muchos aceptan este error porque en definitiva los eruditos bíblicos lo enseñan con razón. Con razón Pablo nos advierte, sometan todo a prueba y retengan lo bueno. El asunto está en que, como tú sabes que Daniel profetiza la caída de los imperios, la subida y la caída de cada imperio, los 4 que hablamos, perdón, pero sobre todo profetiza la primera venida del Señor Jesús, con fecha, y todo lo que tiene que ver con el pueblo de Israel en la profecía de las 70 semanas. Y entonces dice, es que es imposible, ¿cómo va a saber Daniel? Pero que recuerden que la Biblia no es un pensamiento humano, la Biblia es inspirada por el Dios que todo lo sabe. A nosotros que nos resta aceptarla, creerla por fe. Y también debemos aplicarla
compartirla y defenderla, porque eso es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos. Querida familia, queridos hermanos, queridos amigos, llegamos al final de este repaso de Escuela Sabática Fácil. Gracias por estar con nosotros. Recuerden suscribirse al canal, recuerden compartir este video, recuerden también estudiar su folleto de Escuela Sabática. No se queden solo con lo que nosotros estamos comentando. También ustedes investiguen, escudriñen, lean el libro El Conflicto de los Siglos y así van a aprender más y tendrán más base para mantenerse del lado de la verdad. Gracias. Sí, así es. Recuerden el consejo del apóstol, escucharlo todo y retener lo bueno. Y eso es para cada uno de nosotros, no para la iglesia en general, sino como individuo. Así es. Nos vemos en el próximo repaso para la lección 4, para el 27 de abril del 2024. Defendamos la verdad. Amén. Así que tenemos que también aprender a defender la verdad. Muchas gracias, César. Despídenos en oración. Oremos, nuestro Dios, muchas gracias, porque tu palabra dice que permanecerá para siempre, Señor. Amén. Por lo menos hasta que tú vengas en gloria. Sí. Oramos, Señor, para que nuestra fe se afiance cada día más en ella, para que tu Espíritu Santo nos despierte del sueño que podamos tener y podamos hacer tiempo para estudiarla, para meditarla y también para compartirla. Que podamos ser una luz, Señor, en donde trabajamos, donde vivimos y donde nos congregamos. Que podamos exaltar tu palabra por encima de todas las cosas, Señor. No solamente por precepto, sino también por ejemplo. Amén. Gracias por tu gran amor y misericordia. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Dios les bendiga. Nos vemos en el próximo episodio de Escuela Sabática Fácil.